temas. Vamos a iniciar. En el camino ya vemos, no perdamos tiempo. Entonces, a ver, Patti, te voy a hacer una presentación muy general, ¿sí? No tengo los detalles del asunto, pero bueno, Patti es una compañera abogada laboralista con un montón de experiencia en el plano nacional e internacional, ¿sí? Ella está desde hace algunos años encargada de generar este importantísimo reporte de lo que pasa en México frente a instancias de la OIT referidas a la problemática del derecho de asociación, libertad sindical y lo que le acompaña, ¿sí? Y ella, pues, por supuesto, obviamente que tiene toda una trayectoria como abogada de sindicatos democráticos y la podemos ubicar claramente como parte de este sector de abogados laboralistas que entienden la lucha jurídica con mucho conocimiento de causa, mucha experiencia atrás, al mismo tiempo que pueden, digamos, con toda corrección, indicarnos que la lucha jurídica es parte del problema porque tiene que ser complementado con la actividad sindical, ¿sí? La movilización, para decirlo en una palabra, punto. Entonces, estamos con una de las mejores abogadas mexicanas, bueno, abogados y abogadas mexicanas, entonces saquémosle provecho a Patti y le cedo de una vez la palabra para que en 20 minutos nos informe y nos ayude a entender el camino que está por delante alrededor de este problema tan serio. Ok, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues buena tarde, pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta reunión o esta plática se acordó un poco en una reunión de la CENFESIC, tratando de entender qué había pasado en la Suprema Corte en la sesión de la semana pasada, que bueno, desde la fecha de la sesión y el boletín de prensa que emitió la Suprema Corte, pues no ha habido todavía información clara y certera sobre cómo se van a dar las cosas. Sobre todo porque pues desde hace poco más de un año que este problema o que este asunto salió a la luz y que salió a la luz más por vamos a utilizar la expresión, más por un pitazo que porque fuera un tema en el cual la Suprema Corte pues respetara los derechos o fuera transparente o fuera democrática, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, desde hace una semana a la fecha, la situación realmente no ha cambiado. Sigue siendo un tema en el cual sigue siendo totalmente opaca la Suprema Corte, insisto. Las resoluciones importantes que ha emitido la Corte, ha publicado el proyecto de resolución en su página y esta vez no la publicó. Hemos reiterado en muchos momentos que incluso antes de la sesión en que se revisó lo de la jurisprudencia en el 96, pues había recibido a los 31 científicos, hizo una audiencia pública con personas vulnerables, abrió otras reuniones de trabajo con personas afectadas en sus casas, y aquí se pidieron audiencias públicas. El amigo Scuriae, que presentó la nueva central de trabajadores, pues desde ese momento hizo la solicitud de audiencia pública y señaló la importancia de recibir a los sindicatos para que hubiera una visión mucho más amplia de lo que ellos estuvieran analizando o cómo fueran ellos a revisar el caso, y que al ir revisando poco a poco los criterios y ver y requetever la sesión, pues uno va percibiendo cómo permearon elementos en los cuales la visión de los derechos sindicales, la visión colectiva y la visión de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues no estuvo ahí y nos encontramos con una Suprema Corte que en lo absoluto es de avanzada en derechos colectivos, ha avanzado en temas individuales,
pero no en temas colectivos y sobre todo considerando la libertad sindical. Entonces, ese es como un primer elemento que empezamos a percibir. Y bueno, consideramos importante porque eso es creo lo que nos ha generado como mayor confusión. ¿Cómo está funcionando realmente o cómo se pretende que funcione la jurisprudencia que se emita derivada de la sustitución de la jurisprudencia 1 del 96? Y bueno, esto es una línea del tiempo muy sencillita en la cual estamos poniendo la jurisprudencia 1 del 96 y un poco cómo se fue caminando y por qué señalamos que la Suprema Corte no está en el ámbito de los derechos humanos, de los DESCA y mucho menos considerando la visión sindical. Es interesante porque revisando lo que sucedió a raíz de la jurisprudencia en el 96, en el año de 1997, el gobierno mexicano presentó un informe al Comité de Expertos de Aplicación en aplicación de convenios y recomendaciones, en el cual anuncia como uno de sus grandes avances que se emite esta jurisprudencia y que esto le va a dar certeza a los trabajadores del sector público descentralizado, en un contexto en el cual la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la ley burocrática, era reformada continuamente, agregándole a ese artículo primero cada vez más y más organismos, porque se iba haciendo toda la construcción de un Estado en el cual se estaba tratando de configurar cómo ir regulando estas relaciones laborales en las nuevas instituciones. Entonces, este avance que hace la Suprema Corte en aquel entonces tuvo un elemento clave que ahora no tuvo. Cuando sale la jurisprudencia en el 96, quienes son parte de los criterios son sindicatos, es un sindicato de controladores aéreos, y se permitió y se permeó esa visión colectiva en el análisis que hace cuando se emite la jurisprudencia y que se refleja justo en este informe que se presenta ante la OIT al señalar toda una visión colectiva de los derechos. Perfecto, excelente. Bueno, en lo que Patti regresa, que seguramente está resolviendo el problema técnico que tiene, les presento a Alejandro Valdés. Él es secretario general del CITIC Salud, es el sindicato de investigadores, sindicato independiente de trabajadores de, bueno, tú ayúdame a las siglas, Alejandro, pero de investigadores de los institutos de ciencias de la salud. ¿Sí? Correcto. Bueno, comentábamos un poco, ya no supe si quedó completo el tema de cómo ante la OIT, el gobierno mexicano pues estuvo presumiendo que la jurisprudencia en el 96 le daba certeza a los trabajadores del sector burocrático, en un contexto en el cual la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la ley burocrática, pues estaba en una situación de reformas continuas derivado de pues que el Estado mexicano pues ha seguido creando instituciones continuamente, ¿no? Entonces, en esa creación de instituciones iba agregando instituciones más o menos continua al artículo primero constitucional, y bueno, por eso fue que se consideró que este proceso de la jurisprudencia le daba certeza. Entonces, eso pasa en el 97, y un elemento muy importante es, en el 2011, fue la reforma constitucional en derechos humanos, y que nos dejó un artículo primero que deja como, pues que impone que cualquier interpretación o aplicación de las normas debe ser siempre protegiendo de manera más amplia los derechos humanos. Y bueno, desde el 2011 a la fecha ha sido un poco lento el cómo ha permeado los derechos humanos laborales en todos los ámbitos de administración de justicia, y que se ha reflejado en muchas formas, y que en esta resolución en particular pues se ve que no se transitó por los derechos humanos laborales, no se transitó a la etapa de modificación de los DESCA, donde ya no se habla de derechos programáticos, ya se habla de derechos efectivos, y que bueno, que nos llevó a la conclusión que estamos ahorita en el 2021. Lo que interpretó la Suprema Corte
es que estamos ahorita en octubre del 21, hasta el 96, se utilizó un criterio funcional para poder aplicar la jurisprudencia 1 del 96. Este criterio funcional lo que han explicado es, acorde a la casuística, acorde al caso, pues iba a ir determinando qué se podía y qué no se podía dar entre los derechos que se fueran reclamando. Hubo un debate sobre la consideración de los temas de seguridad social y algunas prestaciones que estaban ahí reclamándose. Más o menos es lo que planteó la Suprema Corte. Y a partir de que imitan su nueva jurisprudencia, se va a utilizar lo que le llaman el criterio configurativo. Lo que definieron como criterio configurativo fue la libertad del Congreso y del Poder Ejecutivo para poder definir el régimen laboral. Esto a nosotros lo que nos preocupó o lo que nos mantiene preocupados, pues es que ahora va a quedar la determinación de nuestros derechos, no en las legislaciones o lo que dice el artículo 123 formalmente, que es el marco laboral, sino que se va ahora a un criterio de determinación de los poderes legislativos, donde pues permea más posiciones políticas que posiciones de derechos humanos o posiciones de cumplimiento de la propia Constitución. ¿Cuál va a ser el efecto de este nuevo criterio? Cuando se emita la jurisprudencia, se publique. Hasta ese momento va a ser vigente. Yo no puse fecha, puse octubre del 2021 porque todavía no se publica, entonces todavía no ha cambiado el criterio de la jurisprudencia 1 del 96. ¿Cuáles son las reglas de esta nueva jurisprudencia que salga? Bueno, un primer elemento es que no se van a afectar los derechos adquiridos. Todos los que están de aquí hacia atrás, decirlo, pues los derechos que se han adquirido en todos los sentidos individuales y colectivos, esos no se van a ver afectados. Esos se van a mantener tal cuales. Dos, no se va a aplicar la reforma o esta nueva jurisprudencia, no se va a aplicar de manera retroactiva. Eso está prohibido constitucionalmente y por eso es que, bueno, ellos dijeron que va a ser su aplicación a partir de su fecha de publicación. Y un elemento extra es que reiteraron que se mantienen los sistemas de seguridad social en el cual está cada una de las instituciones descentralizadas que estarían sujetas a partir de la jurisprudencia nueva. Las instituciones que se fueran creando pues estarían ya sujetas a la definición del poder ejecutivo y del poder legislativo al momento de su creación, la determinación de sus reglas laborales, desde el régimen laboral que les estaría rigiendo, pues, cuál sería su marco laboral. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa con los grupos, con las organizaciones que estén en procesos de litigio ahorita? De manera individual o colectiva, los que todavía están caminando van a estar todavía en el criterio de la jurisprudencia 1 del 96, porque no se puede aplicar de forma retroactiva la jurisprudencia nueva cuando se publique. Así que todos los derechos colectivos sindicales o los derechos individuales que están en esa discusión o que están en el tránsito, por decirlo, deberán analizarse con esta jurisprudencia 1 del 96. Ojo, aquí es muy importante separar la visión formal de la visión práctica. Acuérdense que el Estado mexicano ha sido muchas veces observado tanto por las Naciones Unidas a través de sus relatores de jueces, la independencia de jueces, el mismo a partir de la Comisión de Expertos de la OIT, la Comisión de Aplicación de Normas, incluso la Corte Interamericana, han emitido observaciones al Estado mexicano relativo a que puede tener una legislación, pero su mayor problema siguen siendo los efectos prácticos de la aplicación de la norma. Entonces, aquí es importante tener como el ojo en los dos escenarios. Formalmente, esto es lo que debe pasar. No se puede aplicar la nueva jurisprudencia a nadie que ya estuviera en el ámbito, digamos, de la, porque ya se trasladó. Ya no se puede, porque ya está ahí, ya están viviendo, ya lo están ejerciendo, ya es un derecho que ya es tangible, por decirlo de alguna forma. Entonces, no lo pueden aplicar. ¿Qué estaríamos pensando en tal contexto? Que los centros de trabajo que ya tienen ya se rigen laboralmente por los de apartado A,
pues ya no pueden cambiar esa regulación. Y las nuevas contrataciones que se realizaran después de la nueva jurisprudencia tendrían que seguir rigiéndose por esta legislación, porque ya es vigente dentro de la propia institución, y lo mismo pasaría con los contratos colectivos de trabajo, ya son vigentes, ya están aplicados, ya son derechos adquiridos y no podría transformarse. Entonces, las nuevas contrataciones y la vida que siga de aquí para adelante no sería modificable, porque solo va a ser vigente o aplicable a las nuevas instituciones que se creen. Entonces, es importante tener, yo decía en esta perspectiva, una visión formal, porque eso es lo que dice la norma, frente a una perspectiva práctica. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque nos encontramos, históricamente nos hemos encontrado casos en los cuales la tentación de mantener a los trabajadores en el apartado A ha sido muy fuerte. Y tenemos casos específicos ahorita donde la tentación de las instituciones, de los directivos de mantener a los trabajadores en el apartado B, pues ahí está, aunque esté la jurisprudencia, aunque sea de carácter obligatorio, aunque tengamos todo este marco laboral, pues la tentación ahí está. Entonces, el verdadero riesgo que tenemos es que nos encontremos con autoridades que tengan esa tentación de olvidar la parte formal, de no respetar la parte formal que estamos planteando aquí en esta línea del tiempo, y que nos encontremos con prácticas que estén buscando restricciones de derechos. Hemos platicado en muchos momentos los ejemplos que tuvimos cuando se aplicó una jurisprudencia equiparable a nivel estatal, lo cual podríamos emitir muchas críticas al respecto, pero lo primero que hicieron fue eliminar derechos adquiridos. Y los casos los hemos planteado aquí, los hemos comentado, de cómo se crea una institución, se traslada a la jurisprudencia 196 con sindicato, con contrato colectivo de trabajo, y repentinamente el Poder Legislativo emite una nueva creación, digamos, una reestructuración del organismo, y dice, no, pues te riges por el apartado B, y ni tardos ni perezosos desaparecen sindicatos, desaparecen contratos colectivos, y dicen, empezamos de cero de tu apartado B. Entonces, esas prácticas son las que nos ponen la principal alerta y nos ponen sobre todo en una posición necesaria de que como sindicatos y trabajadores pues hay una coordinación permanente para evitar que precisamente eso pase. Tenemos también los ejemplos claros de la tentación, por ejemplo en la Ciudad de México, la tentación de trasladar de hecho a organismos descentralizados al apartado B para sujetarlos a una coordinación, un sindicato en la Ciudad de México, donde pensar en tener un contrato colectivo pues sería un derecho nulo, porque recordemos que el apartado B, aunque se ha hablado mucho o se ha presumido mucho que el 1 de mayo del 19 se hicieron reformas en la ley burocrática en el ámbito de la libertad sindical, lo cual es un gran avance y ha sido muy importante, pero la realidad es, ¿de qué nos sirve la libertad sindical si no podemos tener negociación colectiva y no tenemos la pinza del derecho de huelga? Entonces son avances que son incompletos y que están pendientes, y que nos explica el por qué la importancia para las organizaciones sindicales de hablar y de estar poniendo en la mesa el tema de la jurisprudencia y sobre todo la perspectiva que tuvo la Suprema Corte. ¿Cuáles son los elementos claves de lo poco que se puede haber desprendido de la propia sesión? Insisto, la opacidad de la Suprema Corte ha sido tan penosa que, bueno, nos deja pocos elementos. Un elemento clave, que lo dijeron 4 veces ministros, ministras, es que la resolución o la tesis que se está emitiendo, el proyecto de resolución, excede un análisis constitucional. Los temas que se le pusieron en la mesa de discusión son derechos individuales. Y al ponérselos en la mesa, lo que debieron haber revisado fue en el marco de la jurisprudencia 1 del 96. Ese era como el elemento clave de si funcionaba o no funcionaba, y varios de ellos dijeron es funcional, pero como no existe una regla para los organismos públicos descentralizados, es necesario poner una nueva regla. Pero otro elemento que fue muy importante que que se puso en la mesa, es cómo hasta la fecha en la Suprema Corte
sigue habiendo una visión dual, dos caras de una misma moneda, de las relaciones de trabajo del sector público. Una visión absolutamente administrativa, que se reflejó al decir que los regímenes laborales se ven desde la política pública, no se ven desde el ámbito del artículo 123, es la administración pública la que lo define, frente a una perspectiva laboral, que es el artículo 123 constitucional, que es nuestro marco laboral máximo. Entonces, en esta doble perspectiva de lo administrativo y de lo laboral, pues lo que hicieron fue poner por encima de los derechos humanos laborales, de los derechos laborales, de los derechos sindicales, por encima de todo esto, se puso una perspectiva de administración pública, nos dijeron y lo repitieron muchas veces, que esta es la perspectiva que van a tener a partir de la nueva jurisprudencia cuando se creen las nuevas instituciones. ¿Qué es lo que le conviene más al Estado? Tener una institución donde los trabajadores se rijan por el A o por el B, pues lo definirán ellos sin que se vea básicamente el tema de los derechos humanos laborales. Hay un tema que en esto nos deja como muchas dudas. Hay una frase de uno de los ministros que expresamente señaló: no hay un derecho que defina el régimen laboral de los organismos descentralizados. ¿Qué significa esto? Que se está pensando que los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones sindicales no tienen derecho a la libertad sindical, al derecho a la negociación colectiva ni huelga, porque definir un régimen laboral no solo es decir, pues te aplico una ley y punto, no solo es hablar del sistema de seguridad social que nos aplican, no es una visión individualista, como se notó permanentemente, sino también es una visión colectiva. Y si estamos hablando de que los derechos deben ser progresivos y que siempre se debe proteger de la mejor forma los derechos humanos, el propio artículo primero dice respetar, proteger y garantizar, y sobre todo aplicar las normas internacionales en ese sentido, pues entonces no hay correlación, no hay congruencia en esta posición administrativa de la Suprema Corte. Está totalmente aislada de los derechos fundamentales, está totalmente aislada de los derechos colectivos, está viendo estrictamente una visión individual que está superada. Cuando hablamos de los derechos humanos, no estamos hablando solamente de las personas, estamos hablando de los colectivos, de los seres humanos sociales. Y bueno, yo comentaba al principio que necesitamos ver los derechos humanos desde los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a la libertad sindical, los derechos sindicales están en este ámbito de los DESCA. Y durante mucho tiempo se decía que estos derechos eran programáticos. Algún día podríamos alcanzarlos, según se fuera dando la vida. Pero ahora eso también ya está superado. Hay un caso de las Cortes Interamericanas, se llama Campos del Lago contra Perú, donde el juez Ferrer MacGregor, un juez mexicano de la UNAM, creo que es de Baja California él, pero bueno, es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es de lo mejor que hay en el país, es de lo mejor que hay en la materia. Él hizo un voto razonado en este caso, donde habló precisamente de esta transformación de los derechos programáticos a su efectividad. Y aquí es donde la posición de la Suprema Corte, por supuesto, que no vio esa efectividad, no está teniendo esa posición de protección de los derechos humanos, sino que está viendo una posición de administración pública, una visión administrativa, que bueno, es coincidente con la propia formación de la ministra que formuló el proyecto, que bueno, su origen es el Tribunal Contencioso de la Ciudad de México, es de perspectiva totalmente administrativa, y que escuchar a cada uno de los ministros nos fue mostrando que hay una posición más administrativa que con una perspectiva laboral, y pone en la mesa otra urgencia: tener alguien que sepa, que tenga una formación laboral en la Suprema Corte, que tenga esa visión colectiva, esa visión de avanzada colectiva, porque hay una visión de avanzada, pero en lo individual, más no en lo colectivo. Decíamos que hablar de la visión individualista y hablar de la visión administrativa de la administración pública dejó fuera una perspectiva del ejercicio y goce de los derechos sindicales. Hablar simplemente de que se creen organismos desde el apartado B para regir sus relaciones laborales
nos está hablando de relaciones laborales con derechos restringidos. Ya no hay derechos sindicales, aunque la reforma del 19 haya abierto la libertad sindical. La OIT, la Corte Interamericana, la jurisprudencia que se ha emitido al respecto es: no hay libertad sindical si no tiene aparejado los otros dos derechos. Recordemos que los derechos humanos son interdependientes, entonces no tiene ningún sentido decidir con quién me junto si no me sirve para nada estar juntos. Entonces, la visión cerrada de lo restrictivo del apartado E, pues está fuera de la efectividad del apartado A. Esta tendencia de la política pública se está reflejando, pues es clara en la definición de los últimos, de la creación de los últimos organismos que están dentro del apartado B. Y bueno, suena un poco el ejemplo, me llamó la atención incluso el ejemplo que utilizó uno de los ministros al señalar que el Centro Federal de Conciliación pues es uno de los nuevos organismos que se creó y está en el apartado B, y es correcto porque así lo definió el legislador. Sin embargo, suena contradictorio, porque los vigilantes de que se ejerza y se goce la libertad sindical están restringidos de ejercerla y gozarla, porque al estar en el apartado B, reitero, pues tienen derechos limitados. Entonces sigue siendo como una perspectiva muy cerrada, y que ese es, insisto, el verdadero riesgo de la práctica de las normas, cómo se deben aplicar e interpretar. Hay otro comentario que me llamó la atención, que también muestra cómo los ministros están fuera de la realidad laboral. Se señala que no se ha hecho un traslado masivo del apartado B al apartado A. Y dijeron el número de instituciones y dijeron la jurisprudencia tiene 20 y tantos años, y miren, no pasó nada, no hubo un traslado masivo. Eso de una manera aislada, pues suena lógico, digámoslo así, pero quienes estamos en el ámbito laboral sabemos que trasladarse, organizar un sindicato en el apartado A dentro de una institución que tiene un sindicato corporativo, un sindicato del apartado B, de una institución, y que tiene el control de todo lo demás, de todo, pues a nosotros lo que nos dice es, pues toda una historia. De repente saltó aquí todos los que están diciendo que no se les deje entrar. Ya. Lo que está pasando es que pasarse de un apartado a otro tienen una historia muy compleja. Tienen esa historia en la cual el antecedente de la reforma laboral, de la reforma constitucional del 2017, tiene sus raíces. Largas historias, muchas historias que están documentadas pues desde estaciones de radio, se han documentado en medios, se ha documentado entre la OIT. Nosotros hicimos toda una revisión de los casos que se han presentado en la OIT, y bueno, son más casos del sector público que del sector privado, y en todas nos están contando cómo se ha vivido la represión de los trabajadores que se trasladan al apartado A por hacer simplemente un sindicato en el cual pudieran elegir, decidir, elegir a sus representantes. Entonces, esto de que no ha habido un traslado masivo tiene una explicación histórica, y tiene una explicación de la reforma laboral. La reforma laboral se debió, y la historia fue para acabar con el modelo de control de los trabajadores, acabar con ese modelo que restringe la libertad sindical, y que bueno, que ahorita está en un proceso de transición y que sigue mostrando muchas de sus miserias. Y bueno, un poco hablaba sobre el tema de la opacidad. Nuevamente la Suprema Corte perdió de vista, creemos que, 3 elementos. Al ocultar su proyecto de resolución, que estuvo reservado durante tanto tiempo, y a pesar de los acercamientos que hubieron en que se solicitó pues la información para ver, pues por lo menos conocer cuál era el tema de fondo, cuál era el origen de esa pretensión de la sustitución. Y bueno, y que en la discusión de la sesión, pues nuevamente se van a ir a hacer la revisión en un ámbito privado, en sesiones privadas, y nuevamente se van a ir a resolver sin haber escuchado a los sindicatos. Creo que eso sigue siendo muy grave, porque sigue siendo una visión en la cual el máximo Tribunal Nacional no nos ve, no nos quiere oír,
y mucho menos quiere transitar a una nueva situación de derechos humanos laborales y un nuevo elemento en el cual los derechos económicos, sociales y culturales ya no están a la buena de Dios, programáticos, sino que ya deben ser efectivos. Y donde desde el año que se hizo el agregado al artículo 123 del apartado B, desde ese momento que se hizo ese agregado, hubo una definición nacional de que los derechos de los sectores de trabajadores del sector público pues son derechos laborales, no es una visión administrativa, son derechos laborales, y que eso fue lo que se quedó fuera de toda su perspectiva. Perdió de vista los modelos corporativos o el modelo corporativo que sigue permeando en el sector centralizado del sindical. Quedó fuera una perspectiva en la cual, yo no sé si lo dijo en buen plano, un poco de burla, pero me sorprendió cuando dijo, si algunas organizaciones sindicales de los descentralizados lograron un contrato colectivo, qué bueno que hicieron una buena negociación. Creo que lo que no entendió ese ministro fue que del 2019 a la fecha se empezaron a hacer un proceso de traslado, de creación, de formación, de constitución de nuevos sindicatos que estaban en el B y que se pasaron al apartado A, que hicieron sus sindicatos, que trabajaron por sus contratos colectivos de trabajo, y que otros sindicatos y que otros grupos de trabajadores que se han organizado, pues están todavía en esa ruta de alcanzar y ejercer ese derecho protegido en el 1 del 96, protegido en el primero constitucional y en el artículo 123 constitucional, y que ahora pues ponen una nueva postura en la cual tenemos que trabajarle más para que el Poder Judicial respete el tiempo, cómo se están regulando las leyes, cómo se aplicar e interpretar las normas antes de que emitan su jurisprudencia, y qué bueno que en este contexto hay cierta incertidumbre en los derechos colectivos sindicales, en cómo ejercerlos, en cómo se van a reconocer. Hay un gran reto al respecto y sobre todo, durante algún tiempo se ha generado una, no sé si decirlo cultura, no tengo como la palabra precisa ahorita, se ha creado un modelo en el cual pues nos protegemos los que estamos ahorita, lo que estamos en el ámbito de protección de la norma. Y los que vienen a futuro, como no se pueden defender o no pueden opinar, pues no los estamos viendo. Así pasó cuando el Seguro Social, cuando el ISSSTE, y han pasado en otras cuestiones cuando se han reformado las leyes, en la que hemos ido poco a poco despojando de derechos a las nuevas generaciones. Esta resolución, este debate de la Suprema Corte, está mostrando otra vez esa posición de que los que están ahorita no les va a pasar nada. A los que vienen a futuro, pues si nacen sus organismos y sus relaciones laborales en condiciones de restrictividad debido a la aplicación del apartado B, ya es problema de ellos. Ellos ya no lo van a poder cambiar, ellos ya no van a poder decidir esa transformación y ya no van a poder estar en esa posibilidad. Así que en la mesa está, o eliminamos el apartado B, o se hace una nueva ley del sector burocrático con derechos plenos. Entonces, pues muchas gracias y si hay dudas, preguntas, regaños, observaciones, pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias.